que sea incomprendida para nosotros. Por ejemplo, que la inteligencia artificial pueda explicar qué es la materia y la energía oscura, pero que los seres humanos, los físicos, no podamos comprender esa teoría. Eso sería un problema. Eso sí sería un problema. Bueno, eso no nos Pero llevaría precisamente a... Pero eso ya es un paso, eso ya son 2 pasos más adelante. El primer paso sería que ChatGPT, por ejemplo, unificara la mecánica cuántica con la mecánica newtoniana. Si La ChatGPT, relatividad. Sí. no quiero darle tanta responsabilidad a ChatGPT, pobrecito, apenas está en ciernes, apenas es un bebé. Le estamos Sí. pidiendo demasiado. Sí. Pero que cuando el nieto de ChatGPT, ¿verdad?, tenga esa capacidad que nosotros le queremos atribuir, bueno, marica, cuando me puedas hacer la teoría unificada de la física y resolver todos los problemas ¿cierto?, de la mecánica cuántica con la mecánica estelar, pues ahí sí empiezo a creer que ChatGPT o que la inteligencia artificial tiene la capacidad de crear teorías. Ya, Bueno, mejor dicho, eso zanjaría el debate. pero ese es el punto. O sea que Sí. al decir esto, Gustavo y Johnny, de cierta manera sí están admitiendo implícitamente que esto puede llegar. Es decir, no hay una negación tampoco rotunda de que esto no No, pueda pasar. no, eso sería, o sea, todavía no hemos tenido una discusión pendiente sobre la existencia de Dios. Hablamos de el libre albedrío aquí y hablamos de los extraterrestres, ¿cierto? Claro, si Dios baja y me da una prueba y hace un milagro y yo lo veo y me da la prueba, pues claro que creo. Pero el asunto es que muchos dirán que el solo hecho de estar vivo es una prueba de Dios, que todo No, es un milagro en la naturaleza. Pero el punto, y lo mencionabas ahora, con esto de la inteligencia artificial, es que se alimenta de todos los datos que nosotros voluntariamente le damos. Entonces, por eso inicié ese debate con la pregunta de si es que nosotros le estamos entregando nuestra libertad. Alimentando. Sí, le estamos entregando nuestra libertad a una máquina. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que hay un código donde ustedes insertan una foto de ustedes y la inteligencia artificial le dice todos los lugares donde esa foto aparece. Por ejemplo, eh, si alguien está utilizando un perfil falso de Facebook con imágenes suyas, la inteligencia artificial puede detectar eso y les puede decir, vea, su foto aparece en tal link. Eso sería una ventaja, una herramienta muy útil. Pero esa información ya está ahí, ¿te refieres a eso? O sea, es decir, que no crea, digamos, nuevo conocimiento. Exacto, Sí. exacto. O Simplemente pensamiento crítico, porque, por se está ejemplo, alimentando de la información que nosotros le estamos dando. lo que está No, pasando no está generando nada nuevo. con el chat GPT, por ejemplo, en la academia es interesante, ¿cierto? Porque, claro, muchos profesores incluso ponen este ejercicio a sus estudiantes, bueno, confronte, digamos, el chat GPT, pues, digamos, hagámosle una pregunta al chat GPT a ver qué nos dice y tratar de confrontar eso. Y lo que se han encontrado es que muchas veces estas respuestas son desacertadas o son inventadas. Por ejemplo, referencias creadas por el chat GPT, ¿cierto? Como las creaba Borges, pero creadas por el chat GPT, pero no existen realmente o son irrelevantes. Por ejemplo, recuerdo un ejemplo de un profesor allá en Toronto que puso en el chat GPT su teoría. Él formuló una teoría del cambio científico y el chat GPT se la atribuía a otra persona, ¿cierto? Que nada que ver, era un historiador de la ciencia que no tenía nada que ver con teorías del cambio científico. Entonces es esto, ¿qué pasa aquí, digamos, con las fuentes, con la información? ¿Realmente hay pensamiento crítico aquí? Entonces yo pienso que es un buen punto de contraste para si los profesores saben utilizar esto, ¿cierto? Bueno, contrastemos lo que dice el chat GPT con Entro las para fuentes contar, reales. entro para contar una anécdota. En Francia, para las pruebas del Estado, pusieron a una inteligencia artificial a resolver el examen de filosofía. Y pasó. Sacó la mitad, sacó 30. Y un Pasó raspado. filósofo, pero también pusieron a resolverlas a un filósofo, y el filósofo sacó 98. Mira la diferencia. Claro. Y eso Vamos a que... saludar a nuestros oyentes. Discúlpame, Johnny, disculpe, Sí. compañero. Nos saluda Juan David Benjumea,
se ríe, a Luis Carlos Gómez, nos dice que nos encontramos en la primera etapa. Vemos que Luis Carlos sabe del tema, te invitamos a seguir escribiéndonos. Y bueno, ¿cómo seguimos pues nuestro debate? Ahora yo me vuelvo a escindir. Escríbanse al canal, activen la campanita. Estamos moviendo nuestro programa en las redes sociales. Bueno, continuando con lo que decía Gustavo, que hizo alusión a Chomsky, también, por ejemplo, Steven Pinker, otro científico cognitivo, apunta que es muy diferente la manera, por ejemplo, como aprenden los niños, como aprenden como aprende esta inteligencia artificial. Es decir, no es, digamos, memorizando una gran cantidad de palabras, sino que hay como unos sentidos ocultos, implícitos, unos matices del lenguaje que esto no, digamos, no capta. No sé, por decir algo, el doble sentido, por ejemplo, de un chiste, ese Claro. tipo de cosas, ¿cierto? No, es muy interesante cómo los niños aprenden a hablar, ¿cierto? Como tú dices, no tienen la necesidad de escuchar infinitos ejemplos para deducir la regla. Hacerse entender, exacto, para hacerse entender. Exacto, y por eso eso, digamos, una ilustración de eso es cuando un niño comete un error en un verbo irregular, ¿verdad? Entonces, exacto. No se me ocurre un ejemplo en este momento, ¿cierto? Pero, no sé, ayúdeme con un ejemplo. Una formulación, digamos, no gramáticamente correcta de algo que quiere expresar, pero que sin embargo logra ser entendido por los adultos, ¿cierto? Que Exacto. quiere el niño, ¿cierto? Así no conjugue bien el verbo, pero es capaz Por ejemplo, de... cuando un niño dice, yo no vení ayer, ¿cierto? Sí. Es un verbo irregular, ¿no? Entonces hay que corregir al niño, se dice vine, ¿cierto? Pero él ya interiorizó la regla, él no está cometiendo un error lógico. ¿Sí? Él ya aprendió la lengua por inducción, perdón, por deducción. Él dedujo ya, de 3 ejemplitos que le escuchó a los papás, él ya entendió que todos los verbos que tienen esa forma terminan en el pasado simple con ese sonido, ¿no? Y eso es algo que, desde luego, el ChatGPT no aprende la lengua de esa manera. Ahora, es que este tema es demasiado fascinante, hay muchísimas cosas de qué hablar. No sé si Johnny mencionó el asunto, o Juan lo estaba mencionando, el asunto de las alucinaciones. Las alucinaciones de ChatGPT. Sí, Juan Diego lo mencionó, ¿verdad? De las creaciones, pues. Sí. Exacto.